Ya, bueno, vamos a enseñar cómo se hace la conexión de web service cuando el servidor está alojado en C# y el cliente se hace desde Java. Carla Cachis está con nosotros para que si tienen alguna duda en el proceso pueda consultarlas y poder ayudarle. Bueno, al inicio lo primero que tienen que hacer es activar eh, los features de Windows, que es para que corra el IIS. Mm, También tienen que crear una carpeta para poder tener el servidor de C Sharp en este caso, ¿En algún lugar en especial o en cualquier lado? en cualquier lado. Entonces, bueno, escriben en el buscador los features y le dan clic y se abre esto. Entonces, este de acá tienen que buscar el Internet Information Service, le dan clic y bueno, el de abajo es opcional también. Dentro de esto hay estas dos cosas que tienen que estar marcadas y el FTP es opcional. Le dan OK y va a comenzar a cargar eh, mientras está instalando y aplicando los cambios. Entonces, una vez que tienen eso, tienen que iniciar el Visual Studio en modo administrador porque a veces no funciona. Y bueno, una vez que tienen eso, vamos a empezar desde cero creando un nuevo proyecto y vamos a buscar WCF y WCF Service Application. Y bueno, le ponemos proyecto servidor y lo guardamos en donde hemos creado nuestra carpeta. Entonces, una vez se cree, vamos a tener esto inicialmente y vamos a borrar estas dos cosas porque para objetos del curso no es relevante. Entonces, ahora eh, una de las cosas importantes que tienen que hacer es que, bueno, acá van a tener que crear su eh, nuevas capas, como lo hemos venido haciendo durante el curso. Entonces, buscamos las nuevas capas. Esta va a ser, en el servidor se tienen que poner las capas de acceso a datos y la capa de modelo. Entonces, en modelo, bueno, vamos a trabajar sobre la base de datos que se nos ha dado. Esta es la tabla, tiene solo una tabla que es empleados y estos son sus datos. Entonces lo que vamos a hacer es poner esa tabla en el servidor que se va a crear desde C# y en NetBeans a través de Java vamos a poder jalar estos datos de la tabla y vamos a poder listar los nombres de los empleados. Entonces, bueno, en modelo creamos una clase de empleado y en acceso a datos empleado acceso a datos. Entonces, otra cosa importante es que en el proyecto servidor tienen que crear eh, un web service, que es como que agregas nuevo ítem y buscas web y te vas a web service de acá. Entonces, esto vamos a llamarlo como empleado WS de web service. Lo creamos y se va a crear esto de acá. Esto es lo que me permite, digamos, acceder de manera remota desde Java a los métodos o funciones que tengan acá. Por ejemplo, ahorita si es que no hago nada, voy a poder acceder a un web method de imprimir en Java un hello world. Entonces, bueno, en empleado CS vamos a crear sus atributos. El constructor.
y bueno, los getters y setters. Y después en empleado de app vamos a hacer la conexión con la base de datos. Acá vamos a crear el método para poder listar los empleados. Agregamos las dependencias del binding list y agregamos una referencia para que pueda usar la clase empleado del package bueno, del namespace modelo. Bueno, acá vamos a poner los datos de la base de datos, el IP, el usuario, la contraseña. Y bueno, el puerto 3306 porque se usa MySQL. Después vamos a crear las conexiones a la base de datos. Y para esto se necesita agregar referencias en el proyecto para que pueda obtener los DLLs para poder hacer uso de estas clases. Entonces clic derecho, agregamos referencia. Y bueno, acá le damos buscar y buscamos en la carpeta donde tengamos todos estos DLLs. Y simplemente agregamos todos. Entonces cuando ya está agregado se añaden en el aparativo de referencias. Y damos clic derecho y pasamos un using acá para poder habilitar esto. Abrimos la conexión y hacemos un comando en command text. Es para poder hacer los selects, update, delete. Entonces hacemos un select como lo que está en el workbench, y con esto debería darme esta lista de acá. Y decimos que este comando tiene como, digamos, este select va a sacarse de este server de acá. Entonces con esto vamos a poder obtener la información de lo que estamos leyendo, y con esto ejecutamos el lector. Entonces mientras lo que tengamos en el lector no sea nulo, vamos a ir iterando para poder obtener los datos que hemos obtenido del select. Entonces, como ya sabemos de que es un tipo empleado lo que tenemos, creamos una instancia de objetos de tipo empleado y obtenemos los datos en orden, ¿no? ID, nombre, apellido y edad. Entonces, bueno, el primero y el último son integers y los dos en el medio son strings. Acá pueden poner el nombre del campo, que sería ID
empleado, o pueden poner el número correspondiente al orden, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Entonces cualquiera va a salir igual. Y bueno, acá simplemente estamos obteniendo los datos del lector, ID, nombre, apellido, y terminando esto vamos a retornar, agregar este empleado a la lista que hemos creado acá. Y vamos a retornar eso porque estamos haciendo un método que retorne un binding list de tipo empleado. Hasta ahora, Carla, ¿todo bien? Sí. Ya. Bueno, cerramos la conexión y retornamos la lista. Entonces ya tenemos el acceso a datos, tenemos eh, el empleado en modelos, y ahora lo que vamos a configurar acá es esto de acá. Entonces, en esta parte vamos a tener que hacer uso de lo que hemos creado acá para poder acceder a la lista que se retorna. Entonces, bueno, esto no sirve, así que lo borramos. Y creamos un objeto de tipo empleado data access. Ese espacio de trabajo proyecto servidor se crea solo cuando creas el proyecto general o lo agregas. Este empleado WS. Ah, proyecto servidor, eso. Ah, sí, es este nuevo proyecto, y acá buscas WCF y WCF Service Application y te sale esto de acá. Ya. Ya. Entonces creamos un objeto de acá. Y está en rojo porque no hemos añadido la referencia de que puede usar esta clase de otro namespace. Entonces agregamos la referencia de acceso a datos y ya. Creamos el constructor. Y instanciamos esto. Luego ponemos web method porque vamos a hacer que este servidor sea capaz de listar los empleados. Entonces public entonces agregamos las referencias. Mm, Acá hacemos que la lista que estamos creando reciba exactamente todos los parámetros de el acceso a datos de listar empleados. Entonces con esto nuestra lista va a tener todos los nombres de acá, y simplemente lo retornamos la lista. Entonces la idea es de que esta lista que retornemos vaya a ser recibida en Java y, digamos, no sé, se imprima o se use para alguna otra cosa más. Pero este es el objeto que vamos a retornar. Entonces, bueno, acá en proyecto servidor le dan en propiedades, y en la pestaña web acá debería aparecerles el local IIS si es que han activado como está en el primer paso. Entonces, bueno, le dan ahí y simplemente le dan a ejecutar. Eh, el problema es que no estoy muy seguro por qué no exactamente en mi computadora no funciona eso. Estaba buscando en internet y quizás a ustedes les resulte darle clic derecho, propiedades, en seguridad, editan seguridad, acá le dan a añadir, le dan a avanzado, le dan a find now, y luego van a darse cuenta que hay un IIS user y este de acá. Estos dos, según lo que he buscado, si le dan clic y le dan OK, y luego acá le dan OK y se va a añadir acá, entonces le dan apply y le dan OK, y supuestamente eso debería arreglar el error.
A mí no me ha funcionado eso, pero a varias personas sí, entonces depende de ustedes. Así que por ahora voy a usar el IIS Express, que es propio de C Sharp, y bueno, no me ha ocasionado errores. En el caso de que no reconozca, por ejemplo, esto de acá, porque a veces cuando corres en IIS y abres el Visual Studio en modo normal, no te lo reconoce. Entonces tienes que abrirlo en modo administrador para poder correr y que esto te muestre lo que tiene dentro, ese proyecto. Ahora, ahorita mismo el Visual Studio está abierto en modo normal y como voy a usar el Express, entonces no va a haber problema. Pero en caso use el local, ahí sí tiene que estar abierto en modo administrador. Y si por algún motivo no está por defecto de que al momento de ejecutar el proyecto en sí, la solución, eh, agarre desde este proyecto servidor, como que le dan clic derecho al proyecto, propiedades, y acá, cuando dice desde qué namespace va a ejecutarse, le seleccionan el proyecto servidor. Me ha pasado de que a veces está seleccionado acceso a datos y me sale un error de que no puedes ejecutar una biblioteca, ¿no? Tienes que ejecutar el web. Entonces le dan clic y debería abrirse una ventana en el buscador que han escogido. Y le dan a empleado WS ASMX y debería de aparecerle algo parecido a este. Entonces, digamos, si tú le das a listar empleados, te va a botar la lista de empleados en un formato, bueno, no tan bonito. Y regresas y lo que te va a importar para poder acceder a esta página es este de acá, el Service Description. Entonces, si se dan cuenta es como que el URL de acá le agregas un signo de interrogación y le agregas un WSDL, como acá. Entonces esto lo vamos a copiar y ahora abrimos un proyecto uh, y lo ponemos como Java Application, porque en Java vamos a hacer el cliente, entonces basta con hacer esto. Lo ubicamos en la carpeta que queremos y ponemos el nombre. Entonces se nos va a crear esto y en este lado de acá lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho, añadir, y vamos a añadir un web service client. Entonces, si no lo encuentran acá, pueden encontrarlo en otros, buscan en la parte de web, a web service y va a estar acá. Entonces añadimos esto y ponemos añadir desde WSDL. Copiamos el URL que hemos obtenido acá y lo ponemos en el package de cliente. Entonces, al hacer esto, en el package de cliente se van a crear dos meta y se va a crear digamos, una referencia a este host de acá para poder utilizar los métodos que están ahí, que serían los que hemos hecho en C#. Entonces se agregaron estos dos metas, se agregó este web service reference y se agregó este package de acá. Entonces con esto, digamos, lo que nos va a servir es el empleado WS. Entonces desde cliente en Java lo que tenemos que hacer, a ver, un momento. Claro, lo que tenemos que hacer es bastante simple, son pocas líneas de código. Tenemos que crear una instancia de este empleado WS y debería reconocerlo. Entonces, si lo reconoce, entonces está agarrando la referencia de la página web. Y ahora, si hacemos esto, va a salir opciones. Entonces vamos a agarrar la que dice SOAP para crear, digamos, una conexión. Y vamos a utilizar el empleado WS que hemos creado arriba. Vamos a obtener el empleado WS SOAP. Y vamos a crear un array list
de empleado. Este empleado debería reconocérmelo. Ujú. Entonces, bueno, agregamos la referencia de el array list. Y bueno, a pesar de que acá no tenemos ninguna clase de empleado, igual lo reconoce porque está sacando esa clase desde C# a través de este servidor. Entonces, ahora hay un pequeño problema porque Java no tiene binding list, entonces tenemos que convertir todos esos datos de binding list de C# a un array list en Java. Y se hace de esta manera. En la lista vamos a añadir a todos los datos de una colección de conjunto de datos. Entonces, esta colección es el binding list de C#. Y bueno, acá esto no es lista, es connection punto listar empleados punto get empleado. Entonces, una vez hecho esto, vamos a hacer un for para corroborar de que exactamente estamos obteniendo los datos precisos de C#. Entonces vamos a imprimir los datos. Y específicamente vamos a imprimir el nombre de los empleados. Entonces le damos, compilamos y lo corremos. Y debería mostrarme en la parte de acá el nombre de los empleados que están listados acá. Veamos. Me salió un error cuando quise conectarme a la base de datos. Quizás sea por el hecho de que no está escrito correctamente. Tenemos 50, 62. Vamos a ver ahora. Interesante. No se puede conectar. Bueno, Carla, mientras arreglo esto, ¿tienes alguna duda de lo que... Sí, en la ejecución, cuando yo quiero ejecutar ya todo el proyecto, tengo que ejecutar necesariamente primero al servidor y luego al cliente, ¿no es verdad? Claro, porque si no el cliente no puede sacar los datos. El, la ejecución del servidor, ¿tengo que llegar hasta el WSL o simplemente darle a ejecutar igual? Eh, O sea, está en la ventana de Chrome y ahí, o sea, tú entraste a no sé qué, luego entraste a no sé cuál y terminaste en un script. ya, ya. Tengo Sí, sí. ahí para poder ejecutar Java. O sea, tienes que hacer... Ah, es que no está siendo usado. Ah, claro. Acá es. Cadena. No había usado el este de acá para poder abrir el servidor. Ya, mira, es acá. A ver si debería funcionar. Lol. Entras acá. Eso es lo que te va a abrir el servidor. Entras acá y entras a Service Description. Entonces,
este URL de acá es lo que vas a copiar y desde el cliente, cuando añades un web service reference, te va a pedir Claro. acá. O sea, me refiero más que nada a la ejecución. ¿A qué te refieres exactamente con la ejecución? O sea, llegaste hasta el WSL, ¿no es cierto? Acá, Claro. ya. WSL, ya. Tengo que llegar hasta ahí para poder ejecutar a Java, al cliente Java. No, no, o O, sea, puedes regresar y igual va a ejecutarse. eso. Y para efectos de laboratorio, el cliente siempre va a ser en Java. El cliente... No, no, puede ser al revés, que el servidor sea Java y el cliente sea C Sharp. Mm, vale. Veamos. Mm, ¿Qué faltará? Veamos, ¿qué pasa si le pongo? Bueno, el error que me salió es que no está reconociendo el int como int y está reconociendo como string. Pero al menos ya se conectó a la base de datos porque me faltaba ponerlo de la cadena. Y ahora tampoco me está reconociendo este de acá, el int. Qué raro. A ver, veamos. Ya, qué raro, por alguna razón no me reconocía. O sea, los errores que tuvimos fue que habíamos creado una cadena, un string con los datos del servidor para conectarse, pero no habíamos puesto esos datos en la nueva conexión. Entonces no sabía cómo acceder a la base de datos y me daba error de que no podía conectarse. Y el otro es que cuando quise leer el int de la tabla que es ID empleado y edad, no me dejaba poner 1 y 4 por alguna razón. Entonces puse los nombres y ya, en Java pudo listarse los nombres que estaban en la base de datos. Rodríguez, Piñeda, Rivera, y bueno, así, están todos. Y así es como se hace una conexión cuando C# es el servidor y Java es el cliente. ¿Alguna duda, Carla? No. Ok.